Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión. Estamos ya en la segunda semana de nuestra nueva serie de mensajes en la que nos vamos a recostar en el diván de Jesús, que es el gran consejero. Y Él va a hacernos una serie de preguntas que nosotros debemos responder con total honestidad y desde lo más profundo de nuestro corazón. La semana pasada, la pregunta de la semana pasada es: ¿por qué tienen tanto miedo? En esa semana pasada hablábamos acerca de que cuando atravesamos por una tormenta debemos recordar que su presencia está con nosotros, no vamos solos en medio de la tormenta, y sus propósitos se cumplen en la tormenta. Es decir, atravesamos por esos momentos porque Dios tiene un plan para nosotros. Y cuando nosotros estamos conscientes de eso, podemos atravesar los momentos difíciles de las tormentas con un enfoque totalmente diferente. El mensaje de hoy es específicamente para todos aquellos que se sienten como que necesitan un toque de Dios, como un impulso del Señor. Aquellos que a lo mejor están enfrentando algún problema o un reto o alguna situación que no saben cómo resolver. Aquellos que a lo mejor han estado orando por mucho tiempo por alguna situación en particular y que necesitan un toque del Señor. Yo no sé si hay alguien entre todos los que están viendo esta transmisión que necesite un milagro para su vida en este momento. Seguro que sí. Yo estoy seguro que entre todos los muchos que están conectados en este momento, hay alguno que está necesitando un milagro de Dios para sus vidas, para sus matrimonios, para a lo mejor el trabajo, para, en fin, diferentes cosas. Así que el mensaje de hoy es para todos nosotros que estamos enfrentando esas situaciones. Y quiero invitarles a ir en sus Biblias a Mateo capítulo 9, que es el pasaje en el que vamos a basar el mensaje del día de hoy. Mateo capítulo 9, versos 27 al 30. Y quiero ir empezando a leer poco a poco para que vayamos descubriendo algunas cosas muy interesantes. Verso 27 de Mateo capítulo 9. Dice allí: cuando Jesús salió de la casa de la niña y lo siguieron dos hombres ciegos. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos. ¿Por qué dice esto? Bueno, Jesús había sanado a una niña, la había resucitado, y eso hizo que todos a su alrededor quedaran asombrados. Evidentemente estos dos ciegos querían también un milagro para ellos y habían oído hablar de lo que estaba pasando, así que ellos estaban ansiosos de poder ver. Y dice el pasaje que estos ciegos gritaban, y la palabra que se usa aquí para gritar nos debe dar la idea de un grito desesperado de dolor. Lo asemejan con el grito de cuando una mujer está en trabajo de parto. El dolor, el grito de dolor y de desesperación, ¿qué significa? Es la misma palabra que se usa. Eso significa que estos hombres estaban desesperados, necesitaban, anhelaban profundamente, deseaban profundamente un milagro que Dios pudiera hacer en sus vidas, que les pudiera hacer ver. Y sigue diciendo: quienes gritaban con desesperación: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Verso 28. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y Él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces Él les tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces los ojos se abrieron y pudieron ver. Y quiero hacerles notar algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, Jesús no dijo: de acuerdo a tus ingresos, o de acuerdo a tu posición social, o de acuerdo a lo que piensan otras personas de ti. No fue en función de sus años en la iglesia Estrella de Belén, no fue de acuerdo a la ropa que llevaban, sino que dijo Jesús: ¿de acuerdo a tu qué? De acuerdo a tu fe, de acuerdo a su fe. ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, que Dios responde a la fe. De hecho, la Escritura nos enseña muy claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ama nuestra fe y Dios ama cuando nosotros le creemos a Él.
Ese es el meollo del asunto. A veces pensamos que la vida se trata solamente de creer en Dios, pero cualquiera cree en Dios. La misma Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Aquí no se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de confiar en Él. Y esta es una historia que puede ser un arma de dos filos. Por un lado, es una historia que quiere fomentar nuestra fe, porque si tenemos fe, podemos mover el corazón de Dios. Pero por otro lado, puede producirnos un sentimiento de culpa terrible. Al pensar que, bueno, a lo mejor Dios no ha respondido mis oraciones porque no tengo la fe suficiente, o porque no he orado lo suficiente, o porque no oré de rodillas, o porque yo no grité en desesperación como gritaron esos hombres que estaban ciegos. Y aunque eso es hasta cierto punto cierto, Dios honra nuestra fe, y al mismo tiempo muchos de nosotros vivimos bajo una falsa sensación de culpabilidad. Es el enemigo haciéndonos creer que somos culpables de la situación en la que vivimos. Es decir, probablemente nuestro pecado es responsable de muchas cosas que ahora estamos enfrentando como consecuencias. Eso es un hecho. Es algo que no podemos ocultar. Pero a veces nosotros estamos creyendo que hicimos algo malo, que nuestra fe no es suficiente. Y entonces eso debe hacernos preguntarnos, ¿cuál es la clase de fe que honra a Dios? ¿Cómo es la clase de fe que honra a Dios? Y en ese sentido, espero que ustedes tengan ahí su bosquejo a la mano para revisar algunas cosas muy interesantes que este pasaje y que otros pasajes nos enseñan en relación a una fe que honra a Dios. Porque la pregunta que Jesús les hace a estos hombres que estaban ciegos es, ¿creen que puedo darles la vista? Y es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros. ¿Tú crees que Dios puede con esa situación que estás enfrentando? ¿Tú crees que Dios puede sacarte de ese hoyo financiero en el que estás metido hoy? ¿Tú crees que Dios puede sanarte de esa terrible enfermedad que estás enfrentando tú o alguno de tus familiares? ¿Tú crees de verdad que Dios puede trabajar en tu matrimonio y sanarlo? ¿Tú crees de verdad que Dios puede sanar nuestra iglesia? ¿Tú de verdad lo crees? Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo podemos tener entonces, cuál es esta clase de fe que honra a Dios? Bueno, algunas cosas muy interesantes. La primera de ellas, la fe que honra a Dios es una fe que cree cuando no ve. Una fe que cree cuando no ve. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos sobre la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1, sobre la fe. ¿Se acuerdan lo que dice allí? Bueno, la palabra dice que la fe es la confianza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra versión que tengo aquí dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y de hecho eso es lo que sucede en Mateo 9:28, y además sucede literalmente. Estos hombres no podían ver, y dice el verso 28, entraron directamente a la casa, nadie los invitó. Y muy probablemente no era casa ni siquiera de Jesús, él se hospedaba allí, pero no era su casa. Y estos hombres se metieron. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Y ellos contestaron, sí, Señor, lo creemos. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros hoy. Piensa en esa situación que estás enfrentando. Tal vez es un desafío en tus relaciones, es un problema de salud, un problema financiero, tal vez es un problema espiritual. ¿Tú verdaderamente crees que Dios es capaz de oír tu oración y contestarla? ¿Crees que todas las cosas son posibles para Dios? Porque a veces tenemos muy bien, perfectamente bien la teoría, pero a la hora de llevarla a la práctica, a la vida cotidiana, al momento en donde hay que enfrentarnos a la realidad, ya la cosa cambia. ¿Tú crees que Él es capaz? Si tú has estado el tiempo suficiente en la iglesia, tu respuesta inmediata será un rotundo sí.
Por supuesto que creo. El problema es que a menudo nuestras acciones, nuestras palabras nos traicionan. Nuestras acciones y nuestras palabras muestran la verdad de lo que realmente creemos. Y ahí es donde está el problema. Nuestras acciones a menudo indican que más bien no creemos aun cuando decimos que sí lo hacemos. Y decimos cosas como, por ejemplo, lo único que queda es orar. ¿Es lo único que queda? Como que ya se nos agotaron todas las opciones y lo único que nos queda ya de último recurso, ay, a ver si Dios hace algo, es orar. Frases como, no hay más que hacer que orar. Piensa en esto, piensa en esto. En los últimos 7 días, ¿cuál ha sido tu oración de todos los días? ¿Qué es lo que le has dicho a Dios? ¿Qué es lo que le has pedido a Dios todos estos días? En el supuesto de que hayas orado los 7 días. ¿Qué es aquello por lo que has estado orando fielmente sin falta? Algunos de ustedes posiblemente nada, seamos honestos, pero lo que refleja es que tú oras por lo que crees de Dios. Oramos por lo que creemos de Dios. Si yo creo que Dios es capaz de esto, oro. Si yo no creo que Dios es capaz de eso, por eso no oro. Así que tu vida de oración refleja lo que crees acerca de Dios. En otras palabras, el tamaño de tu petición revela la fuerza de tu fe. Hacemos oraciones como Dios bendice los alimentos o trae a mis hijos con bien a casa, pero ¿tú realmente crees que Dios es capaz de sanar a un matrimonio que está al borde del divorcio? ¿Crees que Dios puede ayudar a superar esa adicción con la que tú o alguien que amas ha estado luchando por años? ¿Crees que el nombre de Jesús es más grande que el cáncer y que Él puede traer sanidad? ¿Crees que todas las cosas son posibles para Dios? Bueno, una fe que honra a Dios es una fe que cree, a pesar de que no ve, como estos hombres ciegos. Tal vez tú no ves que algo esté cambiando, que algo esté pasando. Tal vez tú no ves por dónde será la salida para tal o cual situación, pero una fe que honra es la que sigue creyendo, aunque no ve de qué manera Dios resolverá la situación. Segunda cosa, una fe que honra a Dios es una fe que persiste cuando parece que nada cambia. Estos hombres que estaban ciegos gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Y entonces qué hace Jesús? Jesús siguió caminando hacia el interior de la casa. ¿Y qué hicieron ellos? Se metieron a la casa donde Jesús estaba hospedado. Y yo me los imagino pensando, vamos a seguirlo hasta que nos sane o nos eche. Una de dos. O Jesús nos sana o nos echa. Pero podrían haberse desanimado. Podrían haber desistido, podrían haber pensado, bueno, pues si Él no se detiene para atendernos, pues vámonos. Total, ya llevamos así muchos años. O incluso peor, por el otro lado, hacerse los ofendidos y pensar, no, si este de verdad fuera el Hijo de Dios, se hubiera parado a atenderme. Pues ahí que se quede y entonces me voy. Que es la actitud que muchos toman. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Decidieron entrar. Porque Dios se honra de una fe que persiste, que no se da por vencida, que no se olvida de lo que estaba buscando, especialmente cuando no parece que nada cambie. Y tal vez tú te estés preguntando, ¿por qué yo oro y nada cambia? ¿Por qué oro y parece ser que Dios no me escuchara? Porque no hay nada que esté siendo diferente. Tal vez lo que Dios quiere es darte una fe persistente. Tal vez parte de la bendición que Dios quiere darte es que tú sigas, continúes orando fervientemente hasta que Dios haga lo que Él quiere hacer.
Tal vez Dios está probando tu persistencia. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera allá en Colosenses capítulo 4, verso 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Perseveren en ella. Perseveren, es decir, continúen, sigan, no desistan, sigan orando. Pablo nos anima precisamente a esto, a orar, dando gracias a Dios por algo que no ha sucedido todavía. Y se necesita fe para eso, ¿cierto? Persiste en la oración, no dejes de orar. Es increíble que a veces estamos desesperados por una situación y entonces oramos, Señor, ayúdame, pero a los 2 días ya se me olvidó. Y a los 2 días yo ya dejé de orar. Y de pronto alguien me pregunta, ¿y cómo va ese asunto por el que estamos orando? Uy, yo ya hasta me había olvidado. Bueno, tal vez no te importaba tanto ese asunto, ¿verdad? Porque lo que nos importa, nosotros lo tenemos delante del Señor. Perseverar, insistir, persistir en la oración, persiste en la oración, no dejes de orar, incluso cuando parece que las cosas no cambian, sigue orando porque Dios sigue trabajando, aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Lucas, en el capítulo 18, narra la historia de un juez que era injusto, al que una anciana busca para que le ayude a resolver un asunto. La cosa es que esta mujer es tan persistente que el juez, harto de que esta mujer lo busque y le insista, finalmente le hace justicia. Y entonces Jesús dice al respecto: si un juez injusto puede ser movido por la persistencia de una persona, ¿cuánto más habría un padre amante de responder a sus fieles y persistentes oraciones de sus hijos? Ese Padre amoroso es Dios. Ese Padre amoroso es Dios. Y Él quiere ayudarnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere hacer la obra que ha planeado hacer en tu corazón y en el mío. Y lo que espera es que nosotros seamos persistentes. Porque Dios responde a una fe que no se da por vencida, incluso cuando parece que nada cambia. Cuenta una historia que después de una reunión en la que hubo bautismos, el pastor caminaba hacia afuera y vio a la hija de una anciana que había sido bautizada ese día. Una mujer de unos 65, 70 años más o menos, y estaba llorando incontrolablemente. Entonces el pastor se acercó y le dijo a esta chica: ¿por qué estás llorando? Hoy fue un gran día, tu mamá se bautizó, deberías estar feliz. La hija le dijo: pastor, usted no sabe lo que esto significa para mí. Durante 22 años he orado por ella y muchas veces casi me detuve. A los 2 años de estar orando por ella pensé: esto no está funcionando, pero seguí orando. A los 5 años, esa vocecita empezó a decirme: a Dios no le importa, Él no te escucha. A los 10 años la misma voz ahora ya me estaba gritando lo mismo, y a los 15 años yo dije: esto es inútil, ¿para qué seguirme molestando? A los 20 años pensé: ¿de verdad Dios existe? Porque no me oye. 20 años orando para que ella viniera a conocer a Cristo, sin ningún resultado. Y hoy aquí estamos, 22 años después, y yo casi dejo de orar. Tal vez tú has estado orando por algo durante mucho tiempo, y hay una voz que te dice: ¿por qué sigues orando? No tiene caso. ¿Por qué sigues creyendo? Bueno, esa es la voz del enemigo. Y esa es exactamente la voz que no tienes que escuchar. Porque eso es exactamente lo que quiere, que desistas. Pero Dios
lo que quiere es desarrollar una fe que sea persistente, que no se da por vencida, que sigue creyendo, que sigue confiando y que sigue demostrándolo en un tiempo de oración. Tal vez llevas orando mucho tiempo por un hijo que debe volver al Señor, tal vez has estado orando por mucho tiempo por a lo mejor tu esposo que no es creyente o tu esposa que no es creyente, o por X o Y circunstancia. No desistas. No desistas, porque Dios se honra de una fe persistente, que sigue creyendo a pesar de que nada parece cambiar a su alrededor. Dios responde a una fe que no se da por vencida, incluso cuando parece que nada cambia. Así que continúa, no tires la toalla, sigue creyendo, sigue orando, sigue buscando al Señor, sigue poniendo en sus manos esa necesidad que hay en tu corazón. En tercer lugar, una fe que agrada a Dios, que honra a Dios, es una fe que obedece cuando nada parece tener sentido. Una fe que obedece cuando nada parece tener sentido. No sé cuántos de ustedes que nos están viendo sean padres de algún adolescente, pero yo soy padre de 2. Y de pronto cuando uno da una instrucción, una orden, los adolescentes vienen y entonces me dicen, pero eso, ¿qué? Eso no tiene sentido. Y entonces yo les digo, bueno, tal vez para ti no lo tiene, pero para mí lo tiene, y lo que tú debes hacer es obedecer. Qué difícil es a veces obedecer. Y no me refiero ahora exclusivamente en los adolescentes, sino en todos nosotros. Especialmente si la instrucción que nos da parece ser que no tuviera sentido. Una fe que mueve tus acciones a pesar de que todo el mundo piense que estás loco. Porque hay una gran diferencia entre esperanza y fe. Hay una gran diferencia entre esperanza y fe. La esperanza, es solo un deseo de que algo pase. Pero la fe es una demostración que se mueve, que actúa y que obra. La fe es acción. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Cómo Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y cuando Abraham está a punto de degollarlo, entonces Dios le dice, detente. Pasaste la prueba de tu fe. Y entonces le da un carnero allá a un lado para tener algo que poder sacrificar. Esa es precisamente la fe de Abraham, de la que habla Santiago, ahí en el capítulo 2, verso 22, que dice, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Dios pudo haberle dicho a Abraham, oye, quiero que sacrifiques a tu hijo, y Abraham pudo haber contestado, sí, Señor, a la orden, y luego no hacer nada. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos tú y yo? Decimos sí, pero a la hora de la verdad no hacemos nada. En el caso de Abraham, él estuvo dispuesto no solo a escuchar la instrucción, sino a obedecerla al pie de la letra. ¿Qué tipo de fe honra a Dios? Una que obedece. Una que obedece incluso cuando la instrucción pareciera no tener sentido. A ver, Dios le promete a Abraham que le va a dar un hijo. Se tarda mucho tiempo en dárselo. Le promete que de ese hijo va a ser padre de multitudes y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y ya cuando finalmente se lo da, bueno, sin contar que a la listilla de su esposa se le ocurre decirle, oye, pues ten un hijo con mi sierva. Lo cual ha significado un conflicto hasta nuestros días. Finalmente, Dios le da el hijo tan anhelado y ahora le dice, sacrifícalo.
Cualquiera diría, oye Señor, ¿a qué estamos jugando, no? ¿A qué estamos jugando? Te pido un hijo, tú me lo concedes y cuando finalmente lo tengo conmigo, ¿ahora me lo quitas? Como que eso no pareciera tener mucho sentido, como que eso no parece que fuera lo correcto. Cualquiera pudiera pensar así. Pero Dios tiene otros planes. Pero Dios quiere trabajar de diferente manera en nuestra fe. Piensa en estos dos ciegos, en estos hombres ciegos. Podían haber dicho, hemos estado ciegos toda nuestra vida y nunca podremos tener un trabajo, ni una esposa, ni hijos, ni nada. Podrían haber vivido sin esperanza. Estamos ciegos, no podemos hacer nada y punto, se acabó. Pero tal vez alguno de ellos pensó, no puedo ver, pero sí puedo oír. Y yo escuché que hay un hombre que podría cambiar mi situación. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. He oído decir que hay un hombre llamado Jesús que puede sanarnos, que puede cambiar este panorama terrible de dolor y sufrimiento en una cosa victoriosa y triunfante. No puedo ver, pero puedo oír, y oí algunos rumores de que va a andar por la zona. No puedo ver, pero sí puedo hablar, puedo acercarme a Él y decirle, Señor, sáname. Puedo gritar y puedo decirle, Jesús, ten piedad de mí. No puedo ver, pero puedo escuchar, puedo hablar y puedo caminar. Voy a seguirlo y no me voy a detener hasta que me escuche. Voy a entrar a una casa a la que nadie me invitó. ¿Lo ves? No puedo hacer muchas cosas, pero hay otras que sí. Y las que sí puedo hacer, las voy a hacer. Y no me voy a detener hasta el final. Una fe que obedece. Tal vez tú no puedes curarte a ti mismo. No puedes sanar a tu ser amado que está en esa terrible enfermedad. Pero ¿qué es lo que sí puedes hacer? Puedes correr a Dios, buscarlo, creerle que Él puede hacer un milagro de sanidad en tu vida o en la de tu familia. Puedes cambiar tu alimentación, puedes buscar una mejor atención médica posible, puedes de repente darte cuenta que tu fe y tus obras están trabajando juntas, demostrando que realmente crees, porque lo que haces refleja lo que crees. Tal vez haya alguien entre nosotros que esté luchando con alguna adicción. ¿Qué puedes hacer? Puedes orar para que el poder de Jesús te dé libertad. Puedes huir de los lugares que resultan ser una tentación. Puedes dejar esas amistades que son nocivas para ti. Puedes buscar atención, puedes buscar ayuda profesional. Puedes creer que Dios puede sanarte y luego puedes hacer lo que debes hacer para buscar que Él te sane. Tal vez puedes no ser capaz de cambiar la mente y el corazón de tu cónyuge, pero puedes, con la ayuda de Dios, seguir amando y respetando a tu cónyuge, como Cristo amó a la iglesia. Puedes orar por tu cónyuge, puedes buscar asesoría, consejo para tener una mejor vida matrimonial. Puedes dejar que Dios haga algo en ti y así es como tu fe y tus obras trabajan juntas. Conozco algunos matrimonios que vienen a consejería conmigo y entonces me dicen, pastor, es que yo no puedo más. No puedo más con este hombre o no puedo más con esta mujer, no puedo más con esta situación. Y cuando uno les pregunta, ¿pero tú de verdad quieres que tu vida matrimonial cambie? Muchos contestan, sí, claro que quiero. Ok, entonces lo que hay que hacer es esto y esto. Y a la primera oportunidad dejan de lado lo que tienen que hacer. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿de verdad quieres cambiar?
o no. La fe y las obras trabajan juntas. Yo debo demostrar lo que creo a través de lo que hago. Señor, yo de verdad creo que tú vas a proveerme. Y entonces me levanto de orar esa oración y entonces digo, como Dios no me va a proveer lo que yo necesito, voy a ir y empeñar algo. ¿Lo ves? La incongruencia. Se trata de creerle a Dios. Ahora, debes tener mucho cuidado de no pensar, está bien, así que solo hay que tener fe y tratar duro y esforzarse y entonces Dios va a tener que responder. Cuidado, porque nuestra fe no debe de estar puesta ni en nosotros, ni en nuestro esfuerzo, ni tampoco en nuestra fe. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. Es decir, yo no puedo creer que por mi fe Dios va a hacer lo que yo necesito que Él haga. No, Dios va a hacerlo porque Él puede, porque Él es poderoso, porque Él es capaz y por su voluntad. No porque yo crea mucho y me esfuerce más. ¿Sí me explico? Se trata de entender que nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios. Y cuando ponemos nuestra fe en ese Dios, cuando de verdad creemos que Él puede hacer lo que esperamos, entonces somos capaces de confiar en Él, como lo hicieron, por ejemplo, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿se acuerdan? 3 adolescentes, prácticamente adolescentes hebreos, que fueron llevados delante del rey Nabucodonosor. Y Él les dijo, ustedes deben de dejar de adorar a su Dios e inclinarse y adorar a este otro Dios. Si no lo hacen, los voy a lanzar en el horno de fuego. ¿Y qué contestaron estos muchachos? Nosotros no vamos a adorar a tu Dios. Puedes tirarnos allí si quieres y nuestro Dios nos va a rescatar. Y observen esta última frase que ellos dicen, porque esa es la frase donde nosotros nos perdemos. Ellos dijeron, pero incluso si no lo hace, no vamos a adorar a tu Dios. Tienes que preguntarte, ¿de verdad estás dispuesto a creer, ya sea que Dios haga lo que tú anhelas o no? Porque la respuesta de Dios podría ser no. No, yo no te voy a bendecir de esa manera. No, yo no te voy a dar esto. No, yo no voy a sanar a tu familiar. Y es muy duro y es muy triste, pero es real. ¿Estás dispuesto a seguir creyendo a pesar de que Dios no haga lo que tú estás deseando que Él haga? Porque esa es la clase de fe de la que estamos hablando. Esa es la clase de fe que Dios anhela que todos tengamos. ¿Por qué? Porque mi fe no está en mis obras. Mi fe no está ni siquiera en el resultado que yo deseo. Mi fe está en la fidelidad de Dios. En un Dios cuyos caminos son mucho más altos que los míos. Un Dios cuyos pensamientos no puedo comprender. Un Dios que es bueno de principio a fin. Un Dios que es todopoderoso. Un Dios que está siempre presente. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que es siempre fiel. Esa es la clase de fe que tú tienes. Una fe que sigue creyendo aun cuando Dios dijera no. Una fe que obedece aun cuando parece ser que la instrucción que Dios está dando no tiene mucho sentido. ¿Qué clase de fe es la que tienes tú? Segunda a los Corintios 4:4, y con este pasaje quiero terminar. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Y esta es una tragedia terrible.
¿Tú crees o no crees? ¿Tu forma de creer es la forma que honra a Dios? O como decíamos la semana pasada, eres de los que cree solamente cuando las cosas van bien. Eres de los que cree cuando todo sale como está planeado. En conclusión, ¿qué clase de fe es la que honra a Dios? Una fe que cree a pesar de que no ve. Una fe que persiste a pesar de que parece que nada cambia. Y una fe que obra, que obedece, incluso cuando nada parece tener sentido. ¿Tú de verdad crees que Dios es capaz de hacer eso que tú necesitas? De ayudarte en esa situación que tanto te aflige, de proveerte esos recursos que estás necesitando. ¿Tú de verdad crees que Él puede con esa situación? Creemos que Él puede y creemos que lo hará. Pero incluso si no lo hiciera, aún así seguiremos creyendo en Él. Así que decídete hoy a tener la clase de fe que honra a Dios. Decídete a creer que Él puede y que lo hará. E incluso si no lo hiciera, aún así decídete a creer en Él siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Señor, anhelamos que nuestra fe sea como la de estos hombres ciegos, que no se detuvieron ante nada ni nadie, sino que lograron llegar hasta Jesús y clamar a Él por sanidad, creyendo que Él era capaz de darles lo que necesitaban en ese momento, evadiendo los obstáculos que pudieran haber enfrentado y persistiendo en llegar hasta el Señor. Señor, ayúdanos que de la misma manera nosotros podamos tener esa clase de fe, una fe que persiste, que persevera, que obedece, una fe que no desmaya. Tú conoces bien esa situación por la que a lo mejor hemos estado orando ya por mucho tiempo. Tal vez son nuestros hijos, tal vez son nuestros padres, tal vez es nuestro esposo, nuestra esposa. Tal vez es una situación económica, tal vez es una situación laboral, tal vez es un problema matrimonial, no lo sabemos. Pero tú sí lo sabes. Forja en cada uno de quienes están viendo esta transmisión el día de hoy una fe como la de estos hombres, que sigue creyendo que tú eres capaz y que lo harás, y aun cuando no lo hicieras, porque esa no es tu voluntad para cada uno de nosotros, que podamos seguir creyendo en ti y creyéndote a ti, para que nuestra fe te honre. Ayúdanos, Señor, bendícenos, toca nuestras vidas de la manera que tú sabes que cada uno de nosotros lo necesita. Y bendícenos, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.